presento a Alfredo Escribano, que preséntate tú, va a ser lo más fácil. Sí, bueno. No te conozco. Bueno, pues soy Alfredo, soy de origen veterinario, aunque realmente no he estado ejerciendo actividad clínica, y me dedico a dos cosas, por así decirlo. Por un lado trabajo en la alimentación animal, ¿okay? Y por otro lado soy investigador y trabajo en sostenibilidad del sistema de producción animal y también cómo el consumidor percibe productos con atributos de sostenibilidad, ¿no? Entonces un poco me ha dicho Tony una cosa interesante hoy, me ha dicho es la oveja negra de hoy. Entonces con este título me toca un poquito poner un poco de claridad, de datos científicos, de objetividad, porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad se presupone, se percibe que lo animal es malo y lo vegetal es bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de temas éticos, por supuesto, que eso es completamente respetable, pero más allá de temas éticos, hablando de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, es necesario profundizar un poquito. Me vais a permitir que me quede sentado, pero no tenemos puntero ni nada, ¿vale? El porqué de todo esto, pues básicamente tenemos un problema. Houston tenemos un problema, ¿no? Que decía aquí nuestro amigo de la película. Tenemos un planeta finito, todos conocemos las proyecciones de aumento de población, hay un problema de contaminación, etcétera, etcétera. Producir más, de forma más eficiente, la versión buena de la eficiencia, más eficiente, sin duda, para mucha más gente. No solo eso, sino que además hay que hacer que el alimento sea más accesible, porque ese es uno de los problemas. Es decir, llega un momento en el que la extracción de más recursos aumenta los costes y tenemos que conseguir que toda la población acceda a ese alimento y a un coste asumible, ¿verdad? El bienestar animal, como he dicho, no es algo que vamos a tocar en esta charla, porque lógicamente es una cuestión personal, que nada tiene que ver con la temática. Y fijaos cómo es importante el tema de la proteína, esto está muy ligado también a la producción animal, y es que la Comisión Europea, la Unión Europea ya puso en marcha un plan para aumentar su autosuficiencia en cuanto a la proteína. Buena parte de la proteína que consumimos aquí, sobre todo los animales, viene de fuera, en buena medida la soja, de Latinoamérica, y eso es un problema grande desde el punto de vista, uno, de dependencia, ¿okay? Ahora estamos teniendo un problema de contenedores, de materias primas, etcétera, y un tema de sostenibilidad desde el punto de vista de huella de carbono, ¿okay? De contaminación medioambiental. Buena parte, al margen de cuestiones éticas, buena parte de toda la problemática del por qué se empezó a hablar de que las vacas van a acabar con el planeta y que las vacas contaminan más que los coches, viene de un informe de la FAO 2006 que se llama La larga sombra del ganado, ¿no? Este informe pues daba datos, como podéis ver aquí, relativos a cómo se degrada el suelo, cuánto emitimos desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, que son básicamente el óxido nitroso, el CO2 y el famoso metano, ¿no? Que se relaciona con las vacas. Cómo se contamina el agua o cuánto se utiliza de agua para producir un filete, que luego hablaremos de eso, ¿no? No tiene nada que ver un sistema intensivo con uno extensivo, vamos a hablarlo. Y cómo la biodiversidad se ve dañada. Y de nuevo ahí el sistema de producción varía completamente o tiene un impacto completamente diferente, ¿no? Es decir, no podemos comparar vegetal contra animal, ese sería mi primer mensaje, ¿ok? No podemos tampoco comparar peras con manzanas, luego vamos a ver de qué manera tenemos que compararlo todo. Este informe, pues haber sido hecho publicado y por investigadores de prestigio, por la FAO, ha sido completamente discutido en la literatura científica y de hecho los propios autores dijeron el porqué, ¿no? Y básicamente es porque en la ganadería se hizo una doble contabilidad de la huella de carbono, incluyendo todo lo que viene siendo aguas arriba, ¿no? El transporte incluido, y en el transporte no. Entonces, cuando vemos esa imagen tan lobista, con todo el respeto hacia el lobby, hay lobbies, ahí están, pero esa imagen tan lobista de un tubo de escape y una vaca, pues es algo completamente erróneo y completamente que lleva a desinformación, ¿no? Entonces yo vengo aquí a traer verdad, independientemente del sector al que me dedico. Hablaba con Tony, yo no levanto ninguna bandera. Si a mí me demuestran que mi hijo de 1 año y mi hija de 3 años tiene que comer X o Y para que no sufra por un vaso de agua dentro de 50 años, yo soy extremeño, ha salido la noticia ayer que en un pueblo de Badajoz el agua del grifo sale marrón. Es decir, yo no tengo ningún problema por modificar mis hábitos siempre y cuando tenga un impacto interesante, ¿no? Pero vengo a poner verdad como, pues en base al perfil científico que tengo, ¿no? Puedo aterrizar un poco los datos y mostrarle que cada uno tome su decisión. Yo no vengo a convencer a nadie nada. Y buena parte del por qué estos datos son erróneos es porque la metodología para valorar la huella de carbono o analizar el ciclo de vida de los productos se llama el IPCC, es la metodología, ¿vale?
no tiene en cuenta la complejidad de los sistemas de producción que están ligados al territorio. Es decir, seguro que os viene un poco la imagen a la cabeza del cerdo ibérico, donde viene el pata negra, cómo se cuida, cómo se cría la parte final de su vida en ese ecosistema en el que está pastando, comiendo bellota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos sistemas que tienen tanta interacción con el ecosistema, ¿no? Esos animales que están de alguna manera fertilizando de forma pasiva, de forma ligera el suelo, que están también teniendo una serie de servicios ecosistémicos que se llama la literatura científica, significa pues una serie de ventajas medioambientales. Están limpiando el monte, están evitando que el matorral inunde la pradera, por tanto no hay tanto riesgo de incendio. Es decir, una cantidad grande de servicios ecosistémicos, pues estas metodologías no son capaces todavía de valorar buena parte de esas bondades, ¿no? Ese ecosistema que se llama la dehesa también tiene ovejas, también tiene vacas, etc. Y una de las cosas que hace ese pastoreo, esa integración de ganado bien integrado, con una carga ganadera o un número de animales bajo por hectárea, hace que se fije el carbono en el suelo. Y ahora vamos a ver estudios científicos en los que no solo la ganadería no emite carbono, sino que el balance de emisiones es neutro, incluso secuestra carbono. Y eso hay que saberlo. Y eso, desde el punto de vista del consumidor, hay que saberlo etiquetar. Y tiene que llegar al consumidor. Cada uno que elija lo que quiera, ¿eh? Y si tiene temas morales, pues perfecto. Pero eso tiene que saberlo el consumidor. Y no es lo que nos está llegando por redes sociales, por las noticias, etc. Sistemas intensivos y extensivos. Para el que no esté 100% relacionado con el sector, intensivo significa las famosas macrogranjas, ¿no? Intensificado, poco espacio, con insumos, la alimentación del ganado, todo viene de fuera. Y extensivo, aunque pueda sonar a extenso y también negativo, significa sistemas básicamente plegados al territorio, es decir, que los recursos de alimentación vengan de cerca, que el animal rote en las parcelas, es decir, está un tiempo en esta parcela, come un poquito de hierba, antes de que se agote el pasto y el suelo pasa a la siguiente y damos un tiempo que se recupere. Integración de diferentes especies ganaderas, por ejemplo, en la dehesa que decía, es muy habitual que empiece el cerdo a comer, solo el cerdo para que coma la bellota, en la época de montanera que se llama, noviembre a febrero. Una vez que ha comido la bellota, pasa la oveja o la vaca, porque corta longitudes de hierba más altas y después pasa a la siguiente especie. Entonces es una integración de los herbívoros en los ecosistemas, que de hecho el herbívoro, el rumiante, estos animales que comen hierba, por así decirlo, se llaman rumiantes, ¿no? Porque el estómago es como una cuba de fermentación de cerveza. Es decir, aquí suceden multitud de reacciones bioquímicas, que bueno, tú le estás dando cebada a la vaca y al final te da cerveza, ¿no? Pues eso sería fantástico, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que estos animales, pues que se les ha culpado mucho de emitir metano y contaminar o calentar el planeta, realmente hay otra perspectiva que es una eficiencia muy interesante, que significa que estos animales utilizan recursos que no se pueden utilizar por ninguna otra especie animal. Tenemos una limitación del suelo en el planeta y estos animales pueden utilizar pastos o tierras con muy poco valor agronómico en las que no se puede plantar cultivos para producir alimentos para el humano. Entonces, ¿eso es sostenible o no es sostenible? Todo eso hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. Y eso es lo que se está trabajando en la investigación para cada vez más, con los estudios científicos que hay, valorar, integrar en este IPCC que os comentaba todos los diferentes índices, números, datos de secuestro de carbono, interacción entre suelo, animal, planta, árbol, etc. Esta es una imagen de la dehesa, el típico ecosistema, por cierto, protegido a nivel mundial por la UNESCO, donde se cría el cerdo ibérico, se crían vacas, en este caso autóctonas, se llama blanca cacereña, esa raza autóctona, que yo soy de Cáceres, pues bueno, por un tema curioso para hablaros de ahí. Y bueno, cuando yo veo esto, es producción animal, obviamente, ¿no? Pero yo que veo aquí, bueno, pues yo veo aquí muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad. No sé si aquí os estoy molestando a los que estáis en esta zona, no sé si queréis que me ponga a otro sitio. Bueno, yo aquí veo varias cosas, veo ciclo de nutrientes, ¿vale? El suelo está captando carbono, el animal está soltando nitrógeno al suelo. Veo una cultura, que también es valorable, ¿no? Una cultura gastronómica, una cultura pues agraria también. Veo un patrimonio genético, veo el cerdo ibérico, ¿okay? Veo fijación de población rural. Tú, si me permites tutearte, que estás vinculado con el tema de la agenda, en Europa, y yo cuando salgo de Europa y hablo con colegas, se quedan sorprendidísimos de la cantidad de fondos que nos gastamos en intentar, y digo intentar, que la gente se quede en los pueblos y demás. Entonces, esta es una de las pocas actividades económicas que permite que la gente se siga quedando, aquellos que quieren. Ha sido Nicolás, ¿no?, que lo ha mencionado, no recuerdo.
Y es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar, más allá de animal contra vegetal, que también puede haber híbridos, ¿no? Animal y vegetal, comer una dieta omnívora, tenemos que pensar en los agroecosistemas. Es decir, donde se cría un animal es un ecosistema agrario, y el animal, el herbívoro, es parte fundamental de la sostenibilidad medioambiental del mismo. ¿Okay? Ese es el mensaje, de nuevo, científico. Entonces, la ganadería ligada al suelo, bien manejada, no solo no es el problema desde el punto de vista de contaminación medioambiental, sino que es parte de la solución. ¿Vale? Eso es muy importante. Hay que tenerlo en cuenta. Os doy un ejemplo. Seguramente todos habréis visto estas fotos de cebaderos de terneros, por ejemplo en Texas, ¿no? Que hay kilómetros y kilómetros, cientos de miles de terneros, que de hecho ha habido una ola de calor y se han muerto, han aparecido todos boca arriba inflamados, porque no tienen acceso a agua, etcétera, pues bueno, tema de cambio climático. Sin embargo, el ecosistema que os ponía ahí, la carga ganadera es de en torno a 0,15, 0,3 por hectárea, es decir, 0,3 vacas por hectárea, 3 hectáreas para una sola vaca. Eso es muy diferente. Entonces, no podemos comparar, como decía antes, peras con manzanas. Entonces, como pongo aquí, ¿no? Como todo en la vida no es tanto el qué, sino el cómo se hacen las cosas, ¿de acuerdo? Cómo se hacen las cosas. Y pues, por los que habéis estudiado algo relacionado con la biología, la agronomía, la veterinaria, pues quizás os acordáis del ciclo del carbono, un ciclo del nitrógeno. Como veis, pues lógicamente un rumiante en este caso pues lo que hace es fertilizar el suelo y alimentarse de la hierba, extrayendo energía a partir de un recurso que otros animales no podemos utilizar, ¿no? Como decía antes. Esto es una comparativa de un sistema más intensificado, con muchas vacas en poco terreno, no hay base pastoril, no hay recurso de pastos y por regulación europea os digo que todos los efluvios y los purines están más que controlados, tiene que haber un plan, unas instalaciones. Hay escapes como en todos los sistemas, en todos los sectores, pero sí es cierto, lo que quiero decir aquí es que no tiene nada que ver con un sistema de abajo, ¿no? Con un sistema de abajo más extensivo. Y los dos es vacuno de leche, los dos producen leche, ¿okay? Y no se están cargando el planeta de la misma manera. De hecho, puedo decir que es bastante probable que el de abajo no solo no se esté cargando el planeta, sino que está fijando carbono. Y por otro lado, el perfil de ácidos grasos de esa leche no nos va a causar un infarto, sino que es muy probable que tenga bastante omega 3 o ácidos grasos poliinsaturados, que nos puede ayudar bastante desde el punto de vista. Depende, porque eso es una pastura, ¿eh? No están comiendo lino ni están comiendo hierba joven. Pero lo que quiero decir es que cuando, en base a la alimentación que le damos al vacuno de leche en este caso, el perfil de ácidos grasos va a modificar muchísimo. Entonces, no todas las leches son iguales, no todas las carnes son iguales, y eso también hay que etiquetarlo, ¿no? Por eso hay, por ejemplo, en España, en el norte, tenemos una compañía que se llama Unicla, que de hecho, si os acordáis, esta saltadora de longitud que ha habido en las últimas Olimpiadas, española, gallega, era la imagen de la empresa. Esta empresa está especializada en leches y productos lácteos enriquecidos en ácidos grasos poliinsaturados, los PUFAs, y en omega 3, o sea que se puede hacer, ¿no? Y de hecho, históricamente, el cerdo, las personas que tenían problemas cardiovasculares, se les quitaba el cerdo por lo saturado de su grasa. Y hoy en día eso ha pasado a cambiar, y grasas como las del jamón ibérico de bellota, que son bastante insaturadas, pues no son tan malas, de hecho son buenas, ¿no? Entonces, hay que poner un poco de perspectiva, hay que salir de los titulares, hay que salir de las informaciones basadas en imágenes, y hay que rascar un poquito más, ¿no? Luego ya cada uno que decida lo que quiera, pero hay que rascar un poquito más. Entonces, como digo, el rumiante es un revalorizado de recursos que se daban por perdidos, que no tienen ningún valor económico ni en principio nutricional, ¿no? Y como decía, perdonad por tanta letra, pero esto, pues si se va a compartir la presentación, todos son artículos científicos y la mayoría son open access. Si lo googleáis os van a aparecer y podéis leer. Importante este tema del sumidero de carbono. Quedaros con la idea de que una ganadería puede ser un sumidero de carbono, no solo emite metano, ¿no? Y en eso se está trabajando a nivel científico y también en la industria. Por ejemplo, Nestlé tiene ya una granja que es carbono neutral, es decir, mediante prácticas de agricultura regenerativa, etcétera, etcétera, son capaces de producir leche sin ninguna emisión de equivalente de CO2, ¿vale? Se está trabajando muchísimo en desarrollar y producir datos, como digo, de secuestro de carbono en los diferentes ecosistemas, diferentes regiones, para incluirlos en todo lo que vienen siendo los inventarios del IPCC y tener realmente un valor claro, porque un mensaje importante. Todos escuchamos hablar de emisiones de gases de efecto invernadero, pero casi nadie escuchamos hablar de balance.
Entonces, esto, como decía José Mota, independientemente de que os guste o no, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Pues solo nos han hablado de las que salen y no las que entran, al revés. Hay que hablar de balance, ¿no? Parece que hay algún tema con alguna imagen. Bueno, tenía una serie de imágenes que básicamente eran sacadas de algún artículo científico en el que se veía cómo, os lo cuento, cómo es muy diferente el valorar o publicar los equivalentes de CO2, las emisiones de gases de efecto invernadero, por kilo de producto o por hectárea. Normalmente nos dicen 1 kilo de ternera emite no sé cuánto, sin hablar de balance de nuevo. Y ahí influye mucho también el sistema productivo. Cuando tenemos un sistema intensivo en el que todo viene, la alimentación viene de fuera, etcétera, etcétera, hay mucho huella de carbono derivada de toda la energía y kilómetros recorridos por ese alimento, ese pienso, ¿no? Lo que se ha gastado de combustible fósil, incluso en cultivar esa soya para luego traerla, llevarla a la industria de la alimentación animal, peletizarla, etcétera, etcétera, llevarla. Es decir, eso tiene una huella de carbono mucho más elevada. Sin embargo, normalmente lo que se tiende a publicar y a hablar es que son animales muy eficientes porque realmente son alimentos muy preparados para su fisiología. Entonces el animal convierte mucho más carne, mucha más leche con esos alimentos nobles que comiendo pasto. Entonces normalmente en esas metodologías los animales a pasto salen penalizados. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque no se ha trabajado todo eso de servicios ecosistémicos y muestros de carbono. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta todo eso, lo que vemos es que los animales que están en pastoreo, las emisiones que tienen por hectárea por granja son muchísimo menores, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que es mejor ganado en extensivo, ganado en intensivo. Si hablamos de eficiencia alimentaria o índice de conversión, que se llama en la industria a nivel técnico, es mucho mejor un animal en intensivo. Pero desde el punto de vista de sostenibilidad global, si está bien manejado, es mejor en extensivo. ¿Okay? Para alimentar al planeta, bueno, pues si solo miramos ese parámetro y tenemos la visión estrecha, es decir, kilo de pienso, kilo de carne, mejor el intensivo. Bueno, pero luego, como decía, hay un tema que hay competición, que hay que tener en cuenta que es competición por el suelo, ¿okay? El land use change, es decir, cambiar el uso del suelo de una actividad a otra contamina, tiene también que tenerse en cuenta, competición por ese recurso del suelo. Entonces, de alguna manera hay que generar sistemas de producción basados o ligados al suelo, que sean eficientes, por supuesto. Hay que valorar todos esos servicios ecosistémicos y sociales, y comer menos carne, pues es otra frase bastante famosa. Yo particularmente como poca carne, simplemente porque no encuentro, eso decía Antonio, un placer enorme. Yo tengo un problema con los hidratos de carbono bestial. A mí el pan me encanta y disfruto mucho con el pan, y yo muchas veces voy a los restaurantes y pido 2 primeros, ¿no? Pero es una cuestión personal. ¿Hay que comer menos carne? Pues es que esto es una frase, de nuevo, muy simplista. ¿A quién se lo preguntas? En Estados Unidos, en México, en España, en África, en Filipinas. Bueno, entonces, eso hay que verlo también, ¿okay? ¿Y qué tipo de carne? No todas las carnes son iguales. Es muy injusto decir hay que comer menos carne a alguien que realmente tiene en Kenia un rebañito de cebú o lo que sea, le mete, no sé, habéis visto el típico flechazo en la yugular, bebe la sangre y es probablemente la única fuente de proteína y de hierro de calidad y vitaminas B que tiene ese niño durante semanas, ¿no? Entonces hay que un poquito poner las cosas sobre la mesa y ser más detallistas en las comparaciones y en las asunciones. Una cosa muy importante, como decía, cuando comparamos, por ejemplo, sistemas de producción ecológica y convencionales, normalmente la producción ecológica no está obligándote a que todo tu alimento venga de la granja, pero sí en los principios del modelo ganadero ecológico es una recomendación y un principio para la redundancia. Entonces, normalmente hay menos dependencia externa y eso se ve de nuevo en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Solo comentaros un dato, por ejemplo, aquí podéis ver abajo, ¿no? El secuestro de carbono, en otro de los estudios, varía de un 0,09 a un 2,04 en kilo equivalentes de CO2 por kilo de leche. O sea, fijaros cómo estamos hablando de 0,09 a 2,04. Es decir, de nuevo, los sistemas productivos son los que nos permiten comparar y no el animal contra el vegetal, ¿no? Me ha pedido Tony 20 minutos. Yo puedo hacerla de 8 horas porque me lío, o la puedo hacer de 10.
Entonces, lo vamos a dejar aquí. A mí me gustaría que todos participáramos, que charláramos, que habláramos de la sangre, que habláramos que habláramos de lo que hacen todas las compañías, que hablara Nicola y que hagamos un coloquio, ¿no? Más que un monólogo. Esto al final lo puede colocar Tony o yo lo puedo enviar por email y chimpum. Sí. Ahora sí me levanto que es como incómodo. Sí. Una pregunta, sí. ¿Cómo tanto nosotros como individuos y a nivel gubernamental, cómo podemos incentivar el consumo en el sistema extensivo? Es decir, yo como consumidor, ¿hay forma de y cómo puedo identificar un producto de sistema extensiva? Y dos, ¿cómo las regulaciones y las normativas incentivan o si lo hacen? ¿Cómo se incentiva eso? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y hay un par de gaps. No hay una regulación, por así decirlo, que te vaya a definir de qué sistema viene, excepto la orgánica, el ecológico. En inglés orgánico, en francés biológico y en español de España ecológico. Hay una regulación europea y luego hay varias que han venido surgiendo. Uno era al principio y otros son los realmente luego ya las medidas de aplicación, que si te dice esto es ecológico o no. Y hay una hojita, un cuadrado verde. Hay el logo es un recuadro verde con una hojita, una hoja hecha con las estrellas, ¿no? Estrellas blancas con la Unión Europea. Eso sí te define si es orgánico o no orgánico, si es ecológico o no, ¿vale? Ahí os he contado una cosa muy curiosa. Yo, la tesis doctoral fue una comparativa de granjas de vacuno de carne ecológicas y convencionales en dehesa, en extensivo. Entonces, muchos de los requisitos más interesantes que diferencian orgánico de normal, de convencional, es el no poder utilizar más de 2 tratamientos antibióticos o alopáticos por animal adulto y año. Pues en este tipo de ganadería no se utilizaba ninguno. Entonces no había diferencias. Entonces, claro, como consumidor yo creo que es mucho más interesante el que pueda hablar del sistema de producción, del origen, de cómo se ha alimentado y cómo se ha criado. Nosotros en el grupo de investigación que colaboro hemos valorado cómo los consumidores perciben ese tipo de atributos que se llaman utilidades, cómo se ha alimentado el animal, procedencia, pues origen, la región, España o extranjero. Hay un desconocimiento muy grande. Punto 1, no hay muchas regulaciones que te permitan diferenciar eso, porque lógicamente más que regulación son claims, ¿no? Es tu voluntad como empresa, como ganadero, de querer transmitir eso y comunicarlo y hacerlo de forma satisfactoria. Y luego las etiquetas. Tú tienes un espacio así de pequeño para poner bastantes cosas, de las cuales varias son bastante técnicas. Todos tenemos prisa, a todos nos da pereza leer, sobre todo ahora como somos las nuevas generaciones, o son, que la capacidad, esto está estudiado, hay un déficit de atención relativamente patológico, ¿no? De que se ha reducido mucho el tiempo de atención. No queremos ponernos a leer todo y a comparar todo. Esos son los 3 grandes problemas, los porqués. ¿Sabemos el porcentaje que representa en la economía global la producción en extensivo y la producción en intensivo? Y luego, ¿a quién está llegando el producto extensivo y a quién el intensivo? Porque habrá un gap de precio tremendo entre un pollo de corral que tiene una calidad, unos metros cuadrados, o una ternera de unas hectáreas determinadas, al que está en un intensivo, ¿no? Y al final está llegando el producto a un tipo de público que seguramente no sea popular, ¿no? Sí, pues mira, estadísticas no hay, porque para eso debería haber una definición legal de lo que es una macrogranja, ¿no? Término famoso hoy en día, y una granja extensiva. Y eso es algo completamente relativo, porque una macrogranja en España, lo que se puede considerar una macrogranja en España, es una risa en Estados Unidos. Entonces, imposible responder a eso, imposible entre comillas. ¿A quién le llega? Difícil de valorar. Por ejemplo, en España no hay sistemas como en Francia o como en Suiza, donde las vacas están pastando, aunque las tenemos en Asturias o en Cantabria y Galicia. Realmente no están en extensivo como tal, tienen a lo mejor una pequeña parcela con algo de hierba, pero eso son vacas estabuladas. Y cebar, hacer carne a pasto es carísimo, ineficiente y al final te bajan muchos años de producción. Entonces hay poca producción de ese tipo. ¿A quién le llega? Normalmente serían nichos de mercados. Como no hay mucho etiquetado en los supermercados, no es fácil de identificar, no sé que estés en
tiendas gourmet, en carnicerías o ya en restaurantes donde tienen buena carne, por ejemplo. En la leche sí está más trazado, como digo, esta empresa Unicla está clarísimamente etiquetada, entonces la puedes identificar en los supermercados a la que llega, ¿no? Pero no hay estadísticas como tal. ¿Querías comentar algo? No, yo te quería comentar que de eso que estabas hablando. Sí. De lo que estabas hablando ahora, hay una ganadería, esto es un dato, o sea, no es una opinión. En Castilla-La Mancha, como tú eres de Cáceres y yo soy de Talavera, pues estamos... Bueno, nací en Talavera. ¿Eh? Nací en Talavera. Bolos, somos bolos. Pues hay una ganadería en Castilla-La Mancha que es ecológica, pero como quiere producir carne con omega 3, sí. Claro, el pienso que tiene no es ecológico, por tanto prefiere alimentarla con piensos que produzcan omega 3 porque la carne ecológica no vende tanto ni está tan buena como la que hay. O sea que esto tiene muchos matices. Muchos matices y Depende mucho de la preferencia del consumidor, que de hecho es el término que se utiliza, ¿no? Preferencias del consumidor. La percepción, hablaba con Tony antes, y no quiero abrir ningún melón, ni posicionarme ni para un lado ni para otro. No por miedo, sino porque es que no es el objetivo. Pero ¿qué preferimos? A lo mejor, un poco al hilo del título de la charla, un ultra procesado vegetal, que también hay una tendencia natural, o preferimos algo tan malo como una vaca que emite metano y contamina de todo, que está localmente alimentada, no hay huella de carbono, no hay food miles, viene del ganadero al lado de mi casa, es bastante saludable porque el perfil de ácido graso puede ser bastante saludable, es vitamina del grupo B, es hierro, es proteína de calidad. Bueno, pues cada uno que elija. Realmente en esto lo que hay es una gran desinformación por parte del consumidor. Desgraciadamente todos estos son aspectos bastante técnicos que yo creo que deberían estar enseñados hasta en la escuela, porque no deja de ser de gestión de nuestra salud, nutrición y, coño, perdón, de dónde venimos, ¿no? O sea, dónde se producen los alimentos. De hecho, unas campañas muy grandes por parte de la Comisión Europea y demás, de enseñar o acercar un poco a los niños al campo, cuando se les preguntó a un niño que dónde venía la leche, y dijo que del Tabric, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco la historia. Y con respecto a eso que comentaba Federico, Sí. Federico, ha habido siempre relativamente, no frecuentemente, ¿no? Pero ha habido intentos de fraude en el sector, por ejemplo, en su día, ¿no? Del cerdo ibérico de bellota, porque es posible desarrollar pienso con un perfil de ácido graso similar, ¿no? Entonces hay mucha investigación, ya se ha llevado a cabo, acerca de cómo identificar si realmente ese animal, aparte de lo que son los controles de las certificadoras, si ese animal ha comido bellota o ha comido un pienso con un perfil de ácido graso similar, ¿no? Entonces sí, depende del consumidor. Por ejemplo, en España se produce Wagyu es esta carne japonesa, ¿no? Tiene pues muchísima grasa. Cuando por ejemplo llegas a un 55% de ácido oleico es una oliva, ¿no? Saludable, es C18.1, un ácido graso insaturado, bueno a nivel cardiovascular, cáncer, etc. Pues tú tienes un precio premium en Japón. Eso se está produciendo aquí. Entonces yo me acuerdo que hace tiempo, en la empresa para la que trabajaba, teníamos una grasa bypass que se llama, es decir, que te permite pasar esa curva de fermentación, que es el estómago del rumiante, pasar de la boca al intestino ácido oleico, ¿okay? De manera que tú aumentabas la calidad de esa grasa. Entonces es una calidad, a margen desde el punto de vista de salud, una calidad también sensorial, porque ese ácido oleico tiene un punto de fusión menor, es decir, la temperatura ambiente es líquido, y cuando tú masticas en boca se deshace mucho más fácilmente el filete, ¿no? Entonces, bueno, pues entran en juego muchos aspectos que, como digo, son demasiado técnicos a veces para que podamos decidir. En el Wagyu, te digo tanto porque esto lo conozco también, porque tengo otro amigo que tiene Wagyu. También ahora hay cruces de Wagyu con frisona. O sea que viene a ser como el de cebo, el de 50%, hay Wagyu con frisona. Bueno, se buscará la rentabilidad. Sí, no, Sí, vamos, pero no dicho, sí, hay muchas pruebas. dicho porque para que se sepa, o sea, una de Wagyu, pues a veces no es el Wagyu con frisona. Más eficiente, más barato de producir, porque engorda un poquito y a más. veces incluso puede ser hasta mejor. O sea, Sí, el Wagyu, ahora te paso, Nicola, una punta más te lo paso. El Wagyu se puede asemejar al cerdo ibérico. Son animales que ponen muchísima grasa. Tanta grasa, es su metabolismo, es que hay tanto que mirar por abajo, que hay muchas veces que cruzarlo con otras razas
para que pongan un poquito de músculo, porque si no tendríamos una bola de grasa, entre comillas, ¿no? Entonces se hace el cerdo ibérico. Vosotros iréis, veréis y no encontraréis pero no es habitual encontrar un jamón de 100% cerdo ibérico, que forma de raza, y bellota. Normalmente es un 75% de ibérico. Sí, solo un comentario respecto a esto, el tema de la importancia de comunicar a ver, se está tendiendo a infantilizar lo que es la comida, ¿no? Todo tiene que ser tierno, dulce, entonces hay mucha sofisticación de los sabores cuando realmente vamos a la agricultura de verdad, de los pollos de corral de verdad, que son duros como piedras realmente, porque si no alguien de vosotros ha probado un pollo de corral de verdad, está oscuro, no amarillo como el que te compra en el supermercado, que creo que le echarán colorantes para que sea así. Entonces mi pregunta es, o el maíz que come, o no sé, será de nada ahí, pero digo que un pollo de corral de verdad no tiene nada que ver con el de que puedes encontrar, ¿no? Entonces, pero claro, no para todos los sabores eso está ahí. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esto, que la leche no viene del tetrabric, pero que tampoco el pollo blanco, esponjoso y lleno de agua no es el pollo real realmente, sino que es un pollo modificado, un pollo que tiene una serie de dinámicas que no son saludables y quizás ni éticas o sostenibles, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer para lograr eso? Disclaimer importante para que no lo sepa: no existen animales con hormonas, no existen animales inyectados, entre comillas, nada por el estilo. Por supuesto, tienen que utilizar antibióticos cuando es necesario. Casi imposible utilizar en la Unión Europea de forma preventiva, tiene que haber un diagnóstico veterinario como tratamiento, y si de forma preventiva, porque realmente tú tienes como veterinario sospecha de que puede venir una infección a todo el rebaño, entonces está justificada la prevención para evitar un desastre de bienestar animal, que todos los animales del rebaño no se mueran, ¿no? Y luego en los prospectos de los medicamentos hay un tiempo de retención que se llama, que es decir, entre que yo aplico el tratamiento hasta que yo puedo vender esa carne o ese animal, tiene que pasar ciertos días para que eso se elimine en caso de que quede algún residuo. Eso está muy estudiado. ¿Que puede haber riesgos como en todo? Que me podéis decir, sí, pero hace 50 años se podían utilizar todos estos pesticidas y ya no. Bueno, también la investigación lleva tiempo, ¿no? Y pues se irán prohibiendo ciertas cosas y otras no. Dicho lo cual, ¿qué se puede hacer? Pues hombre, mi madre que es maestra, si digo esto me mata, pues lo he hecho muchas veces, pero digo, mira, podías quitar muchas cosas por ahí, que mucha gente lo necesita en las escuelas, y yo creo que el cómo alimentarnos es básico, ¿no? Incluso para la sostenibilidad de una sociedad, aunque suena así muy utópico y muy teológico, pero sí es cierto que estamos ante un sistema público de salud relativamente insostenible, y si fuéramos capaces de ser menos costosos para el sistema público de salud porque nos alimentamos mejor, pues yo creo que es bastante sensato y fácil y nos evitaría disgustos, ¿no? De que nos pase algo, ¿no? Eso es lo que es muy importante desde niños. Y luego creo que las empresas también pueden o deben tomar parte activa desde el punto de vista de cómo comunicar sus productos, ¿eh? Yo creo que ahí tienen que trabajar de la mano productores y industria alimentaria para un poco hacer un storytelling en el buen sentido, no en el sentido marketingiano, sino de decir, oye, yo los crío así, esto es así, pónmelo en la etiqueta, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo estar en otros países como Reino Unido y ver los típicos huevos free range, porque allí no hay huevo apenas de jaula, y tiene una banderita de Escocia. Aquí tenemos un tema con la bandera de España, eso es obvio, ¿no? Pero yo creo que hablando de alimentos, creo que ese problema no estaría. Yo si viera una bandera de España, pues probablemente me tiraría por ese huevo, porque yo estoy ocupado y muchas veces no le doy la vuelta al huevo de donde viene, sinceramente os lo digo, ¿no? Entonces, la comunicación visual ayuda mucho. Eso sería otra estrategia interesante para transmitirlo. Ahí está, el Dios. ¿Qué más? Bueno, tenía un apunte porque antes has hablado de absorciones de CO2 en vuestro modelo de negocio, y aquí hay un problema de diseño que seguramente te gustará que saque este comentario, y es que se está aplicando una serie de criterios desarrollados por el IPCC, que a vosotros seguro que ya habéis detectado como un problema, y es que esas encinas que salen en la DESA van a ir 200 años, entonces no hay adicionalidad. Ellos exigen que haya adicionalidad. Eso es súper importante. Por ejemplo, para negocios como el del río, el mío, es evidente que tiene que haber esa adicionalidad, pero ¿cómo habéis empezado a pensar en desarrollar algo para resolver ese problema en vuestro caso y poder validar esas absorciones? Sí, se está trabajando bastante con todo lo que son agroforestales, ingenieros de monte e ingenieros forestales,
y hay ya bastantes datos que han permitido ajustar bastante más toda esta metodología, y de hecho todos esos artículos científicos que por desgracia no se han visto porque eran screenshots de los papers, ya lo demuestran. Y luego hay otro tema que es los pactos permanentes, y por ejemplo un reclamo que tienen los ganaderos a la Comisión Europea para el tema de la PAC, la ayuda política agraria comunitaria, y son que en este tipo de ganaderías hay pastos permanentes. No son cultivos, no es un bosque, o es un cultivo de pradera, o es un cultivo de leguminosas o gramíneas, sino que son pastos permanentes. Y los pastos permanentes también secuestran carbono, y de hecho secuestran un carbono más interesante que la arboleda muchas veces, porque es una forma de carbono más estable. Y eso también se está trabajando y existe. Hay que afinar, porque no es lo mismo en Alemania, no Alemania contra España, o sea, Alemania este, norte, varía muchísimo. Entonces, ¿cuál sería un poco el objetivo o el futuro de la investigación en ese sentido? Pues ir por comarcas, por zonas geoclimáticas, porque cada parcela puede ser diferente y será diferente. Ese es el tema. Antonio me está matando, entonces yo... También por ahí, por LinkedIn me encontráis y os puedo ayudar en algo, y aunque solo sea para charlar un rato, encantado, ¿vale?